¿Por qué se oponen a la creación de impuestos si está supuesto que el gobierno dice que es la forma de ayudarnos todos a salir de la crisis económica por el COVID-19? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto escuchar que estén bien a usted y a su equipo. Un saludo también a la ciudadanía, esperando que también tengan salud. Bueno, lo importante de esto de aquí es la visión de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Es decir, hay terremoto, cobra más impuestos. Hay coronavirus, cobra más impuestos. No te dio coronavirus, de pronto también nos van a decir, cobra más impuestos. Y hemos visto que la solución no ha sido esas, ni los aranceles altos, ni las salvaguardias que a la larga son también más impuestos, que terminan perjudicando al consumidor final, porque todos somos consumidores y estos impuestos incrementan los costos de los precios innecesariamente para mantener a un Estado que equivale al 38% del Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Qué es lo que se espera recaudar con este proyecto de ley de apoyo humanitario al cual nos oponemos y pedimos que sea archivado? Alrededor de $1.000 millones. Esos $1.000 millones significan un mes de sueldo de los funcionarios públicos. Un mes de sueldo. Esos $1.000 millones en el sector privado equivalen a 25 meses de sueldo de 100.000 trabajadores. Así que no tiene ningún sentido lo que nos están pidiendo, porque por un lado dicen te voy a restar liquidez cuando todos los demás gobiernos del mundo y de la región están inyectándole liquidez al ciudadano. Aquí en cambio nos están diciendo lo contrario, te voy a restar liquidez. Y por un lado dicen te voy a restar liquidez para dársela al gobierno, y el gobierno en su infinita sabiduría va a redistribuir esos recursos y otra vez se los va a entregar a la sociedad civil. ¿Para qué necesitamos ese intermediario? Entonces lo que se requiere es poder conservar las fuentes de trabajo. Es decir, cuando haces una ley de un proyecto de ley de apoyo humanitario, tú estimas que lo que va a suceder es que te van a dar la mano, pero es lo contrario, te van a meter la mano en el bolsillo. El gobierno de Chile inyectó liquidez en la economía. La seguridad social de todo el mundo ofreció seguros de desempleo. Aquí te dicen, no, espérate 60 días que te despidan y yo te hago valer el seguro de desempleo. Entonces no tiene ningún sentido castigar en este momento más al trabajador al cual se le quiere cobrar más impuestos, y a las empresas cobrarles más impuestos cuando lo que necesitamos es más liquidez. Esta fórmula que nosotros como la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador venimos proponiendo hace más de 50 días, el BID hace 2 semanas dijo lo mismo. En este momento lo que hay que hacer es pausar impuestos, no lo contrario, cobrar más impuestos. Ahora, pausar impuestos significa que el gobierno deja de percibir X cantidad de recursos y dirá que sin esa X cantidad de recursos no puede atender las ingentes necesidades que hay para enfrentar la pandemia. Si la solución o si la fórmula es pausar los impuestos, ¿cómo el Estado se resarce de lo que no puede cobrar? ¿Qué más plantea la Cámara de Comercio? La primera cosa es tratar de activar la economía. Pero ¿qué es lo que pasa con el Estado? El Estado dice que hay que ser solidario, por eso es la contribución, cuando ya la sociedad civil venía siendo solidaria. Es el gobierno el que no se solidariza, es el gobierno el que no reduce el tamaño del Estado. Y hemos escuchado en estas semanas con horror los actos de corrupción en plena crisis en relación, por ejemplo, a las compras públicas de los materiales y los insumos médicos que se necesitan para salvar vidas.
hemos visto qué es lo que ha pasado en la seguridad social. Yo vi un tuit la semana pasada que decía: este escándalo de esta semana en la seguridad social me ha sorprendido más que el de la semana pasada, y así sucesivamente. No puede ser que hayan estos gastos de corrupción y que nadie diga nada y que todo se solucione con una renuncia, por ejemplo, de quien manejaba los riesgos en este país. Y así sucesivamente, las empresas públicas que pierden dinero. Es decir, es un balde lleno de agua al cual le han hecho muchos agujeros, que son la corrupción. Y por ahí se está yendo el dinero. Entonces, la solución es un mayor control y una mejor administración de las compras públicas, por ejemplo, para que no se vayan esos miles de millones de dólares en sobreprecio de que en este momento están saliendo del presupuesto nacional, al cual los contribuyentes, la sociedad civil, todos nosotros con nuestro trabajo mantenemos. El BID estima que en el gobierno pasado, en los últimos 10 años, se perdieron por corrupción 70.000 millones de dólares, Jimmy. Doctor, un puntito. Eso el BID ya dijo que no había dicho. En todo caso, no polemicemos en eso, sino que le quería preguntar que ustedes siempre han dicho que debería bajar el IVA, por ejemplo. Pero me pregunto, ¿sirve bajar el IVA, doctor, cuando los comercios se van a reactivar de manera tan lenta, 30% del aforo? ¿Va a ser tan duro? Me pregunto qué efecto puede tener sobre los ingresos de los comercios que se quieren recuperar, de las empresas que se quieren recuperar, bajar el IVA, por ejemplo. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los gobiernos no tienen dinero, ¿qué es lo que deberían hacer? Bajar impuestos, porque por último, si te gastaste toda la plata que te dimos los contribuyentes porque administraste mal la cosa pública, ayuda al tendero, ayuda al que provee al tendero, de tal manera que si bajas IVA, bajas ICE y bajas una serie de aranceles que están demasiado altos para importar, para producir, ¿qué es lo que va a ocurrir? El tendero va a poder vender más porque los precios van a estar más bajos, y adicionalmente el gobierno también gana porque va a poder por volumen recibir lo que no estaba recibiendo en este momento porque el consumidor no compra caro. Ahora, ¿cómo se van a acomodar a la nueva normalidad los negocios, cafeterías, restaurantes, almacenes electrodomésticos, etcétera, que van a tener que empezar a funcionar con el 30% de su capacidad? ¿Considera usted o han monitoreado algunos otros países donde ya están en esta nueva normalidad que es factible la recuperación así paulatina con este aforo bajo? Hemos seguido casos, por ejemplo, como el de Suecia. Ahí nunca ha habido una paralización de la productividad, pero sí ha habido una responsabilidad individual, que eso es algo que el coronavirus nos debe haber enseñado. No es que pueda haber 17 millones de policías para controlar a 17 millones de habitantes, sino que es responsabilidad individual de seguir las normas de bioseguridad para que podamos vivir en una sociedad en la que el coronavirus va a coexistir con nosotros. Por lo tanto, cada uno es responsable de su parte en evitar la propagación y contagio de esta enfermedad, adoptando las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos y que el gobierno debe hacer énfasis para aquellas personas que no las conocen. Por otro lado, usted ve casos de México en los cuales al entrar al metro de México hay personas que reparten alcohol en gel y aparte de eso también reparten mascarillas. Esas son personas del gobierno. El gobierno también tiene que hacer su parte porque los negocios vamos a adoptar estas medidas de bioseguridad y estamos listos para hacer, porque cada uno es responsable de esto de aquí, no solamente los gobiernos seccionales o el gobierno nacional. Cada uno tiene que tener una responsabilidad individual y aquí no nos va a venir a salvar nadie excepto nosotros mismos. No va a venir el Fondo Monetario, no va a venir otro país, somos nosotros mismos los que nos tenemos que salvar. Doctor Díaz Granados, ¿usted considera que cantones de altísima productividad como Guayaquil o como San Borondón ya deberían pasar en los
próximos días, ya el lunes, martes, a semáforo amarillo? ¿Cómo ve usted, cómo ha sentido usted la inquietud o la preocupación o las consultas de empresarios grandes, medianos y pequeños y comerciantes grandes, medianos y pequeños? Ahí tenemos que dividir, Jimmy, en dos partes. Uno, los formales, que somos a quienes representamos la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, y los informales, que son esos 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado, que realmente tienen que salir todos los días a la calle a conseguir sustento para darles a su familia. Uh-huh. Y eso es producto del sistema en el cual es tan difícil formalizar a la gente, tan difícil darle un empleo por la inflexibilidad laboral. Entonces, esas personas ya están en la calle, Jimmy, hace rato. Hace rato. Hace rato, porque si no se mueren de hambre. Entonces, y por otro lado, tenemos a los formales, que somos aquellas personas que hemos logrado cumplir todos estos requisitos para poder adquirir esa calidad. Y los formales pensamos más o menos lo mismo que acabo de mencionar en la pregunta anterior. Es responsabilidad de cada uno poder operar en sus negocios para cuidar a su equipo de trabajo y cuidar a su clientela dentro de los parámetros de un semáforo amarillo. Es decir, seguir adoptando normas de bioseguridad. Porque ¿cuál es la preocupación? Que si nos demoramos mucho, porque acuérdense, Jimmy, que nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil venimos insistiendo hace más de un mes para que ya haya la apertura con venta a domicilio que hubo desde el lunes pasado y que en algo alivió la liquidez. El gobierno se toma demasiado tiempo en adoptar estas decisiones y la preocupación es que cuando ya digan vamos a semáforo amarillo, vayan a semáforo verde, ya no haya pues quien vaya. Claro, pero doctor, pero el tema es que ya el gobierno le pasó la pelota a los municipios, ya eso está en la cancha de los municipios. Deberían analizar ya seriamente la opción de pasar pronto con las medidas de bioseguridad, como usted lo ha dicho, y así es, a semáforo amarillo, pronto. Así es, y nosotros nos hemos reunido con varios COEs cantonales, concretamente también con el COE de Guayaquil. Nos hemos reunido con el COE de San Borondón, hemos hecho llegar nuestras observaciones al COE nacional, incluso cuando insistimos para poder hacer las entregas a domicilio, enviamos protocolos para empresas comerciales y de servicios para que esto se pudiera producir. Hemos ido recopilando protocolos de otras actividades económicas para que esto se genere, pero hay la preocupación de que se están perdiendo puestos de trabajo y esos puestos de trabajo son sustento de familias y podría representar un problema más grave en el futuro. Bien, doctor Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por su comparecencia. Que tenga usted un buen día. Un saludo virtual, doctor. Lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación.